Como suele ser habitual en verano, las principales redes de transporte público llevarán a cabo multitud de obras de mejora o mantenimiento, aprovechando el menor uso diario de viajeros. Unas obras que este verano serán especialmente significativas en las redes de Madrid, donde tendrá muchos frentes abiertos y puntos clave para ponerse al día, tanto en metro como en cercanías. Limitaciones que serán especialmente significativas en la polémica y maltrecha línea 7B del metro. Unas interrupciones que permitirán reparar y modernizar las instalaciones, así como mejorar la conectividad y la seguridad de la red de transporte. Los trabajos afectarán a miles de usuarios que utilizan líneas tan dispares como Metrosur o la C9 de cercanías, siendo la L12 o Metrosur la afección más relevante, pues parte de su trayecto está cortado debido a la última fase del proyecto que incorporará una segunda conexión con la capital, uniéndola con la línea 3 y que hemos repasado en varios vídeos del canal. El tramo afectado es entre las estaciones de Juan de la Cierva y El Casar en Getafe, y la duración de la interrupción será hasta finales de agosto, unas obras que tienen como objetivo prolongar el túnel de la línea 3 en unos 65 metros para conectar Villaverde Alto y El Casar, y donde se ha habilitado un servicio de autobuses sustitutorios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro lugar clave estará en la línea 7B, donde el servicio entre las estaciones Barrio del Puerto y San Fernando de Henares estará suspendido a partir del 27 de julio por obras. Además, también se encuentra cerrado el tramo entre San Fernando y el Hospital de Henares, en Coslada, que se encuentra interrumpido desde hace ya 3 años, y para paliar las molestias los viajeros tendrán disponible un servicio gratuito de autobuses y se reforzarán las líneas interurbanas. La 7B es un verdadero agujero negro en la Comunidad de Madrid, donde tras muchos meses de trabajos y millones invertidos, todavía no se ha sido capaz de garantizar la integridad del túnel de la Discordia y que, entre otros problemas, ha provocado el hundimiento de muchas viviendas. Un desastre del que hace poco se han conocido nuevas informaciones y que abordaremos en un vídeo del canal muy pronto, y que parece lejos de solucionarse en todos sus frentes: el del transporte propiamente dicho y el de los muchos vecinos afectados. El otro frente abierto es el de cercanías, que tendrá varios puntos calientes a tener en cuenta. El más relevante, la estación de Chamartín Clara Campo Amor. Desde el sábado 6 de julio y hasta el 5 de octubre, la estación de Chamartín estará en obras de ampliación del vestíbulo, lo que afectará a los trenes de las líneas C1 y C10 de cercanías durante esos meses, que finalizarán su recorrido en esta parada. Renfe pondrá un servicio de lanzaderas cada 20 minutos para aquellos que quieran seguir su recorrido hasta Fuente de la Mora, Valdebebas y el aeropuerto. Unas obras molestas pero muy necesarias para poner a esta estación en el siglo XXI y ampliar su capacidad operativa y capacidad de viajeros, donde es más que habitual desde hace mucho tiempo un lleno hasta la bandera del vestíbulo que hace el paso por esta instalación sumamente complicada y molesta, incluso agobiante, y que poco a poco irá corrigiéndose, tal y como hemos contado en varios vídeos del canal. Otra obra estará en la línea C9 de cercanías Cercedilla-Cotos, que lleva cerrada desde mayo por unos trabajos que durarán aproximadamente un año para la renovación integral de esta infraestructura, un servicio que se presta por carretera con autobuses gratuitos que realizan las mismas paradas que el tren. Obras y actuaciones importantes para lograr mejoras en el servicio y que irán a más con los planes en marcha tanto en metro como en cercanías de ampliación de ambas redes, y que, te recuerdo, tratamos en sendos vídeos del canal y a las que no les quitaremos ojo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.